vamos a iniciar nuestra segunda ponencia que va a dictar la profesora Adriana Ruiz. Bueno, ayer decía que tenemos el lujo de haberla tenido en las 3 ediciones del seminario, bueno, y aparte en muchas más ocasiones en nuestra facultad con nosotros, que ha estado de estancia, de visitas, impartiendo conferencias. Algunas de esas conferencias, todas magníficas y brillantes, están colgadas en la web de la facultad, por si no las habéis visto y queréis. Adriana es profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Y bueno, tiene un perfil académico investigador muy singular porque ella es tanto jurista y doctora en Derecho como filósofa y doctora en filosofía, realmente en filosofía moral. Pero claro, eso relacionado, si lo ponemos en el marco de las cuestiones que le interesan, que hace una semblanza también de 1 minuto, ¿no? Para no robarle tiempo, pues explica en gran medida pues, la potencialidad, el rigor y el interés de las cosas que hace, ¿no? Digo esto porque, bueno, sus líneas de investigación abarcan tanto la filosofía del derecho como las teorías del poder, de la justicia, de la violencia, de la biopolítica, porque ha escrito mucho, ahora destaca en un libro, pero siempre me gusta poner en valor que Adriana, además de las publicaciones, de las conferencias y demás, ha sido y es investigadora principal de muchos proyectos que no solo pero no solo son proyectos de investigación, cual que ameritaría perfectamente su desempeño, sino también que son proyectos de intervención. Ahora que se lleva tanto y se exige tanto como debe ser, ¿no? La transferencia, eso que llamamos transferencia. Es un proyecto de análisis de la violencia más cruda que podéis imaginar en el contexto de Colombia. Su proyecto de investigación tiene una dimensión de trabajo de campo con la prisión en la prisión de máxima seguridad de Medellín. Y créanme que la prisión de máxima seguridad de Medellín es una cosa muy seria, donde ella acude todas las semanas y su proyecto, y yo he podido estar allí, su proyecto pues aúna esa doble dimensión teórica, académica y de intervención, de trabajo de campo, pero también de intervención asistencial. Y eso para mí es muy meritorio. Bueno, algunos de sus libros que tenéis en su web, ¿no? La violencia del derecho y la nueva vida, Derecho y violencia de la teología política a la biopolítica. En fin, no voy a... Hay un volumen también que es fruto de un seminario, un congreso internacional que hicimos hace 5 años o 6. No, en el 2018. En 2018. Hace mucho. ¿Cómo pasa el tiempo? Y que fue impresionante, fue muchísima gente, y de ahí salió un volumen que es de acceso gratuito. Está en mi web, está en su web, no sé. El título de su ponencia es Adriana Cabarero sobre Hannah Arendt, del terror al horror extremo. Y bueno, decirte que es un lujo tenerte es algo innecesario porque ya lo sabes. Muchas gracias por venir. Cuando quieras. Bien. Pues también me sumo a los agradecimientos a Alfonso y al equipo, es decir, David, Antonio, el profesor Ángel y a todos ustedes por escuchar. Esta intervención versa precisamente sobre eso, sobre la ascendencia femenina de Diana Cabarero, especialmente en Hannah Arendt. Hice un ajuste en el título, que es El asesinato del único inerme en la violencia contemporánea, Adriana Cabarero y su lectura de Hannah Arendt. Por supuesto, esta ecuación no solo tiene una parte, que es Hannah Arendt y el concepto de unicidad, sino también Judith Butler y especialmente su noción de vulnerabilidad. Y el despeje de esta ecuación genera como resultado la introducción de una nueva noción, que es más bien un pretexto para advertir nuevas formas de violencia contemporánea, que es precisamente el concepto horrorismo. Para aprovechar al máximo esta media hora, dividí la intervención y la voy a leer en 3 partes. Unicidad, inermidad y crimen. 1. Unicidad.
Después de la masacre insensata y desmedida, se produce un vacío de sentido que el vocabulario político no consigue solventar con el repositorio tradicional de sus conceptos. Hay escenas de violencia que trascienden las categorías de pensamiento y los criterios de juicio moral sin que puedan ser aplicados honestamente a las experiencias políticas centrales de nuestra época. Las definiciones más comúnmente aceptadas se han visto así atacadas, refutadas y arruinadas por múltiples hechos de extrema agresión para los cuales ya no tenemos palabras. Este desajuste entre el lenguaje y los acontecimientos violentos ha insolventado, por lo tanto, nuestro patrimonio conceptual sobre la comprensión del presente. En estas condiciones, y siguiendo a Hannah Arendt, Cabarero admite que afrontamos un vacío conceptual, un lenguaje sin significado, sin contenido real, pues hay crímenes que traspasan la condición humana misma y que la filosofía debe nombrar decididamente. En concreto, las formas actuales de ultraje y de aniquilación ya no responden a los marcos tradicionales de la guerra, el terrorismo o la confrontación ideológica contra los oponentes armados y los ciudadanos de Estado, sino a la degradación y la eliminación de poblaciones inermes. En comparación con Hannah Arendt, quien destaca el carácter instrumental de la violencia en relación con fines políticos o militares, Cabarero advierte que la misma ya no pretende algo distinto a la mera destrucción de vidas irreemplazables. Esta violencia sin propósito trasciende la lógica de medios y de resultados, incluso de la venganza. Ya no se trata de combatir y de dominar, sino de ensañarse contra el cuerpo vulnerable, borrando su unicidad. Las bombas, los secuestros, las masacres, las torturas y otras violencias todavía más atrozmente sutiles que se amplían y articulan con formidable complejidad, ya no se complacen con matar, pues sería demasiado poco, sino con ofender y destruir seres humanos irrepetibles. En ese sentido, el crimen extremo, más que un acto puesto en escena, transforma a la víctima en un blanco fortuito de aniquilación. Cualquiera puede ser herido y eliminado, aun cuando no esté implicado en un conflicto político o armado. Esta casualidad que golpea un cuerpo que puede ser sustituido por otro, pues todos han sido convertidos en siluetas anónimas y contingentes, confirma la característica distintiva de la violencia contemporánea. La víctima desconocida y circunstancial constituye el centro del escenario de la masacre, que a menudo solo pretende la destrucción pura y radical de aquello que nos hace insustituibles. Según Cabarero, basta citar los atentados yihadistas contra el sistema ferroviario en Madrid el 11 de marzo de 2004, concretamente el testimonio, cito, "Todos íbamos en ese tren", escrito sobre las paredes de vidrio de la Torre de Atocha, para reconocer que compartimos un estatus de indiferenciación que nos convierte a cualquiera de nosotros en un blanco perfecto de una violencia que nos aniquila por casualidad. Para Cabarero, continuando la línea de pensamiento de Arendt, el crimen actual ultraja y destruye la unicidad de un ser humano, reducido a un cualquiera. En concreto, la agresión no se dirige literalmente contra la vida biológica, sino contra la singularidad de un cuerpo y de una historia de vida irrepetibles. La diferenciación entre las víctimas de una violencia que prefiere la casualidad de sus blancos como criterio de eficacia descubre así el sello deshumanizante de la masacre. Cito: "Si bien todos viajábamos en aquel tren, ninguna de las víctimas era, es o será un ser humano cualquiera". En palabras de Cabarero, con la destrucción de un rostro, un timbre vocal, un gesto y una andadura únicos, desaparece irreversiblemente una historia singular que tal vez jamás será contada. Por esta razón, la filósofa italiana rememora los nombres de la Torre de Atocha y del Bosque de los Ausentes para diferenciar en ellos las abreviaturas, signos, señales, siglas de una biografía,
evidentemente única de cada uno de los desaparecidos. En este punto, Caballero retoma el concepto de unicidad, singularidad o irrepetibilidad que representa el núcleo de la filosofía arendtiana sobre la condición humana para reafirmar la idea de que cada ser humano es único y en consecuencia diferente de cualquier otro que exista, haya existido o existirá. Nadie ha estado aquí antes que él y por lo tanto nadie podrá ocupar su lugar jamás. En esta comprensión radica el sentido más profundo del famoso poema de John Donne, con el que Ernest Hemingway inicia su monumental obra Por quién doblan las campanas, a propósito de la Guerra Civil Española. Cito: nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Parar en cada ser humano representa una perspectiva irrepetible sobre el mundo común y su desaparición no solo una ausencia, sino una pérdida para la pluralidad humana que se empobrece irremediablemente. Esto explica su referencia a la tradición judaica, según la cual todo hombre es único y quien suprime una existencia, afirma el Talmud, es como si destruyese el mundo entero. En este contexto, Caballero amplía la definición arendtiana de unicidad de una criatura humana, que comunica su propio yo en el espacio compartido mediante acciones y palabras, traspolándolo al ámbito de la extrema violencia contemporánea. El terrorismo, las masacres, las guerras asimétricas, la desaparición y el reclutamiento forzado y demás formas de desposesión violenta ya no solo matan, sino que aniquilan plenamente la singularidad de sus víctimas. No se trata de la eliminación de un cuerpo casual y anónimo, sino de una historia de vida insustituible. El asesinato de la unicidad constituye así una clave hermenéutica extraordinaria para interpretar la violencia en sus distintas manifestaciones, cada vez más actuales y destructivas. Basta detenerse en los denominados falsos positivos en Colombia para admitir el horror de una violencia sin propósito, así como su carácter contingente y unilateral respecto a sus víctimas. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en 2008, creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP entre 2003 y 2008, 6.402 jóvenes fueron asesinados por 1.500 soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia, más del doble de todos los asesinatos y las desapariciones acontecidos durante la dictadura de Pinochet en Chile entre 1973 y 1990. En el caso colombiano no interesaba a quién moría, sino que muriera alguien, cualquiera, con el propósito de presentarlo como un guerrillero asesinado en combate para acrecentar el conteo de cadáveres. En recompensa, los soldados recibieron dinero, días libres, ascensos y condecoraciones. La JEP calificó lo ocurrido como un fenómeno macrocriminal. Esta violencia impersonal, mediática y desproporcionada que amontona miles de cuerpos inermes en el anonimato de su matanza, atenta fatalmente contra la unicidad de sus víctimas, despojándolas de su irrepetible historia de vida. Se trata de destruir a un cualquiera que casualmente ha sido redefinido como nadie. Según Caballero, la forma extrema de este crimen, que Arendt denominó como un horror sin palabras, confirma los déficits conceptuales para nombrar ciertas atrocidades. Esto es lo que ocurre en los llamados falsos positivos, tipificados en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. No obstante, ambas categorías resultan conceptualmente insuficientes. En el primer caso, no se trata de un combatiente,
al que se le impone un castigo al margen de los procedimientos legales, sino de civiles indefensos convertidos teatralmente en enemigos dados de baja. En el segundo se trata de personas cuya vida, lejos de ser protegida, es aniquilada injustamente por quienes tienen el deber ético y jurídico de garantizarla. Así, la violencia ejercida en estos crímenes no solo transgrede la ley, sino que vulnera la condición humana misma al suprimir la singularidad de sus destinatarios bajo una lógica de indistinción absoluta. Durante la masacre, todos concurren como una masa idéntica y desarmada. Y a pesar de la novedad de este acontecimiento, las masacres, los genocidios, las torturas y las desapariciones forzadas de poblaciones inermes continúan siendo nombradas y por lo mismo naturalizadas bajo categorías generales como guerra, genocidio o terrorismo. Sin embargo, Cabarero, quien retoma el desarrollo arendtiano sobre el uso de un terror que ha perdido todo objetivo político, señala que las nuevas prácticas de destrucción ya no pueden inscribirse en el marco del terror. La violencia actual se dirige contra un cualquiera, no por lo que representa, sino por su disponibilidad como cuerpo anónimo y sustituible. Dice ella, llamarlo horrorismo, en cambio, ayuda a suponer que en cierto modo el horror, para comprender nuestro presente, debe ser nombrado de otra manera. 2. Inermidad. Como sugiere Cabarero, quizá bastaría con nombrar la violencia en su expresión más cruda, sin recurrir al neologismo horrorismo. No obstante, el uso de este recurso implica que algo debe ser pensado debido a su novedad, diferencia y ruptura conceptual. En consonancia con Arendt, quien advirtió que la realidad se ha vuelto opaca para el pensamiento y que éste, al perder su relación con la experiencia, puede convertirse en algo sin significado o reproducir viejas verdades, Cabarero se interroga por lo distintivo de la violencia contemporánea. ¿Qué hay después de todo, de nuevo en la carnicería y en la tortura? ¿Qué hay de diferente en los cuerpos que se queman bajo las bombas incendiarias? ¿Qué hay de reciente en la habitual y vieja matanza de los inocentes? En principio parece que nada ha cambiado. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, una respuesta básica emerge. Lo nuevo no radica en el hecho de matar, sino en el modo como se ejecuta esta matanza. De esta manera, el horror antiguo se renueva, combinando el gesto ancestral de la masacre con una economía destructiva sin precedentes. Según Cabarero, la violencia contemporánea se ejerce directamente sobre el cuerpo, que en su estado de exposición absoluta revela una condición esencial de la existencia humana, la vulnerabilidad. Ahora, si como sostiene Arendt, cada ser humano descubre su unicidad mediante la revelación de sus actos y sus palabras ante los demás, lo que le permite aparecer y distinguirse como un ser irrepetible en el mundo, entonces dicha manifestación implica necesariamente una forma de exposición y por lo tanto de vulnerabilidad. El ser humano es único y también vulnerable. En contraste con Arendt, quien sitúa la unicidad en la acción y el discurso público, la filósofa italiana desplaza su atención hacia el cuerpo, afirmando que la corporeidad no solo encarna la singularidad, sino también la exposición al daño. Por esta razón, Cabarero sustituye el espacio público de aparición de seres únicos por el escenario de la masacre, donde los cuerpos pasivos sufren la herida y la destrucción. Aquí nadie es visto ni escuchado porque todos son reducidos al anonimato de un cualquiera. Si bien en cuanto a cuerpos la vulnerabilidad nos acompaña para toda la vida, solo en el neonato esta se expresa teatralmente viniendo a coincidir con la condición de un vulnerable que es al mismo tiempo inerme.
La relación con los demás que nos permite revelar nuestra singularidad se manifiesta también bajo la exposición unilateral al sostén o la aniquilación de nuestros cuerpos. En el caso del neonato, que en términos arendtianos aparece en el mundo como alguien nuevo, único e irrepetible, portador de una promesa de cambio, se anuncia también su absoluta dependencia a los vínculos de soporte o de desamparo. De este modo, en él coincide unicidad y vulnerabilidad, en tanto la entrega radical de su cuerpo singular, sin garantías de reciprocidad, lo expone irremediablemente a la cura o a la eliminación. De este modo, Cabarero retoma y profundiza en la escena natal propuesta por Arendt como una categoría central del pensamiento político para subrayar una ineludible condición de interdependencia que es fuente de acogida o de destrucción. En este punto, Cabarero se refiere a Judith Butler, quien define la vulnerabilidad como el reconocimiento de que nuestra vida siempre está, bajo ciertas condiciones, en manos de otros. Siempre estamos expuestos tanto a quienes conocemos como a quienes no conocemos. Esta dependencia a un otro familiar o desconocido no constituye una condición de la que podamos prescindir facultativamente. Nada impedirá esta sujeción, en ocasiones drásticamente unilateral. Según Butler, este sometimiento incondicional se manifiesta concretamente en el recién nacido, cuyo comienzo está marcado por el contacto con otros que pueden asistirlo, dañarlo o matarlo. Irremediablemente entreabierto a la herida y a la cura, el vulnerable está por completo en la tensión de esta alternativa. De este modo, el neonato encarna el paradigma ejemplar de la completa exposición a la herida, pues tal como lo afirman Butler y lo retoma Cabarero, la escena natal es también una escena de abandono, de violencia o de hambre, en la que el niño se encuentra totalmente entregado a la nada, a la agresión o a la falta de sustento. En el trabajo de Cabarero, el desplazamiento de la perspectiva arendtiana sobre la natalidad, como anuncio de la singularidad del recién llegado hacia la formulación de Butler, como revelación de su vulnerabilidad frente al otro y su violencia, resulta decisivo para comprender la forma extrema de la agresión contemporánea. Entre una y otra comprensión sobre la ontología relacional, que comprende una existencia única e irrepetible expuesta de manera unilateral al amparo o al abandono de otros, se sitúa el concepto de inermidad propuesto por Cabarero. Al igual que Arendt y Butler, Cabarero toma la figura del infante, también lo haría Hobbes, como paradigma primario de todo discurso sobre el inerme. El niño, además de ser una criatura única y expuesta al poder unilateral de otros, es inerme frente al ultraje. No puede ofender, herir o matar para preservar su existencia. Por esto, como señala la pensadora italiana, cito, indefenso y bajo el dominio del otro, inerme es sustancialmente quien se encuentra en una condición de pasividad y sufre una violencia a la que no puede escapar ni responder. De este modo, el inerme se encuentra desarmado frente al poder absoluto del otro, no puede huir ni resistir la herida y la destrucción que lo circunda. Según Cabarero, toda la escena está desequilibrada por una violencia unilateral. No hay ni simetría, ni paridad, ni reciprocidad. El niño, por ejemplo, ocupa la posición de alguien absolutamente expuesto a un poder omnipotente con independencia de las circunstancias. En él convergen de forma transitoria la inermidad y la vulnerabilidad, porque la infancia no es una circunstancia, sino una condición, hasta que ambas dimensiones se separan. Una vez que el niño se convierte en adulto, continúa siendo vulnerable desde el principio hasta el fin de su existencia, ya que depende siempre de relaciones, de normas y de condiciones de sostén y de acogida.
Aunque siempre vulnerable, el adulto dispone de recursos que garantizan su propia vida. De este modo, ha superado, salvo en contextos de pobreza, de enfermedad, violencia y desemancipación jurídica, su condición primaria de inermidad. Sin embargo, el adulto retorna a la condición de inerme cuando su cuerpo queda completamente expuesto a los otros que pueden herirlo o aniquilarlo sin que ofrezca resistencia. La inermidad no es una fase concluida definitivamente, sino una posibilidad latente que puede reaparecer con toda su crudeza. En este sentido, Caballero menciona a la víctima desarmada de la tortura, que sufre un dolor tan intenso como inevitable. Esta se encuentra expuesta de manera unilateral a una violencia de la que no puede sustraerse. No se trata aquí únicamente de un sufrimiento físico insoportable, sino de una reducción del cuerpo vulnerable a un cuerpo inerme, indefenso, radicalmente entregado a la voluntad del verdugo que quiere, prepara y empuja sus armas. Según Caballero, a diferencia de la violencia ocasional ejercida por quienes, por diversión o crueldad, golpean a los enfermos o desventurados, la escena de la tortura es de un tipo diferente, donde la situación en la que se ve inerme a la víctima, lejos de ser ya dada u ocasional, es producida artificialmente o, como también se dice, con arte. Esta violencia expone el cuerpo a una condición radical de impotencia frente a la huida, la defensa y el llamado, reducido a un objeto totalmente disponible, es decir, objetivada por la propia realidad del sufrimiento. En el centro de la escena se encuentra un cuerpo herido, sobre el cual la violencia actúa con lentitud, asegurando el tránsito desde la exposición relacional hasta la absoluta indefensión corporal. No se trata de matar, sino de hacerlo con exceso, desbordando la economía del asesinato. La muerte, si aparece, lo hace al final de un largo suplicio. El cuerpo muerto es apenas un producto del ejercicio violento y deliberado del torturador. Como saben todos los verdugos, el vulnerable no es lo mismo que el matable. Ahora, que el vulnerable sea además inerme, convierte a la tortura en algo insoportable y sin medida, porque prolonga deliberadamente el sufrimiento de la víctima. Como señala Caballero, es precisamente en ese límite donde el horror mide la peculiaridad del crimen y en concurrencia con el terror funda su dominio. El terror y el horror se entrelazan en lo que Caballero denomina horrorismo, una modalidad específica de violencia que, aunque frecuentemente implique el asesinato de la víctima inerme, se caracteriza por traspasar el umbral de la muerte misma. Esta violencia asegura la extrema degradación al convertir la vulnerabilidad en inermidad. Lo que está en juego es la reducción unilateral y a menudo imprevista y casual de un ser humano único y vulnerable a un cuerpo absolutamente inerme, desprovisto de toda posibilidad de resistir ante el hambre inducido deliberadamente, el ataque indiscriminado, el estallido de un artefacto explosivo, la desaparición forzada. Esta exposición que destruye radicalmente la singularidad de alguien que ha sido convertido en un cualquiera indefenso ante el ultraje, también encuentra su expresión en los denominados falsos positivos en Colombia. En este contexto, jóvenes indefensos en situación de pobreza o con discapacidad, les dije 6.402 son los registros, fueron reclutados, secuestrados y asesinados por los soldados de las Fuerzas Armadas del Estado en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia y posteriormente vestidos y presentados como guerrilleros asesinados en combate. Un excomandante de las AUC, de las Autodefensas, quien afirmó haber cedido un cuerpo a un mayor del ejército en persona, afirmó, cito: uno no entregaba un falso positivo solamente una persona, entregaba un fusil o una escopeta o una pistola. Les daba el camuflado, les ponía las cosas, o sea, el falso positivo iba, así como decimos, completo. Tenía que llevar un fusil.
Hasta aquí la cita. En esta violencia, la inermidad no es solo la condición final de la víctima, que no puede escapar de la casualidad de su destrucción sin un estado inducido. Jóvenes captados con promesa de empleo, llevados a zonas rurales, asesinados sin resistencia posible y luego manipulados en su ropa, disposición corporal y narrativa oficial. Esta fabricación de miles de supuestos guerrilleros asesinados refleja con precisión lo que Caballero define como horrorismo, una violencia que trasciende la muerte física de un ser humano, que se convierte en objeto de ultraje, manipulación y destrucción. Así, la víctima es considerada como un cualquiera, casualmente descartable, desechable, cuya vida puede ser humillada y su muerte profanada, tal como lo narra Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, desaparecido el 4 de marzo de 2008 en Soacha y posteriormente presentado como un guerrillero dado de baja. Tienes que adelantar, que se pasó un poquito. Y adelante. Varillas para mí. El primer balazo entró por acá, que fue cuando le volaron el cerebro. No sé si fue, dicen que también fue muy cerquita que le dieron el balazo y eso le explotó porque esas balas explotaban. Una le entró por acá, la otra le entró por acá y le salió por acá. Porque yo vi cuando metieron las varillas para mirar de dónde a dónde llegó y el otro por acá. Fueron 3 tiros que le dieron a él. El camuflaje que le habían puesto a mi hijo no tenía las balas, los huecos de las balas que le habían hecho. O sea, me di cuenta que el camuflaje se lo pusieron después de muerto. Las botas estaban nuevas y las tenían al revés. Cuando vi la foto, cuando me lo mostraron en el computador, las botas las tenían al revés. Cuando La cito, nos dijeron que teníamos que sacar ese cajón donde él estaba a 2 kilómetros para quemarlo. Y nosotros, como no sabíamos nada, pues lo quemamos. Cuando vi que a él lo sacaron del cajón, debajo de su cabecita estaba el camuflado que le habían puesto, lo tenía doblado. Esto me dejó marcada para toda la vida, porque yo veo un camuflado del ejército y me da de todo, porque me acuerdo cómo lo vi. Estaba untado de sangre todavía. Y cuando ya me lo destaparon, porque yo quería verlo, yo quería saber que era mi hijo, sí le vi sus manitas, sus pies. Era mi hijo, era mi hijo. El primer balazo entró por acá, donde le volaron el cerebro. Dicen que fue muy cerquita donde le dieron el balazo y eso le explotó, porque esas balas explotaban. Una le entró por acá, la otra le entró por acá y le salió por acá, porque yo vi cuando metieron las varillas para mirar de dónde a dónde llegó. Fueron 3 tipos que le dieron a él. El camuflado que le habían puesto a mi hijo no tenía las balas, los huecos de las balas. O sea, me di cuenta del camuflado que le pusieron después de muerto. Las botas estaban nuevas y las tenía al revés. Cuando vi las fotos, cuando me lo mostraron en el computador, las botas las tenía al revés. ¿Tengo tiempo o ya no? Yo 30. ¿Cuánto? 30. Sí, gracias. No, falta. Gracias. Muchas gracias. Pues si Irene tiene la amabilidad de subir, pues hacemos un turno de preguntas, de comentarios vuestros, lo que estiméis conveniente a estas dos sugerentes y ricas ponencias. Diego. Me gustaría empezar felicitando a las dos ponentes por la buena exposición que habéis tenido, por la claridad que lo habéis expuesto, y yo quiero hacer una pregunta un poco compartida. Quiero partir del término castellano que utiliza la doctora Adriana, de inerme, que significa desarmado, que significa indefenso. En castellano muchas veces lo confundimos esta palabra con indemne, y en el castellano de uso común dice, salió del accidente de camión y salió inerme. No salió sin armas, salió indemne de que, gracias a Dios, no tuvo. Empezamos por esa cartografía de esa frontera entre
extranjero entre los propios y los extraños. Esa Eneida donde llegan a la playa, esas embarcaciones que ven extraños que no sean admitidos, que no sean... Es que va todo lo contrario, es que no solo no los ven como enemigos, no lo ven como personas, no quieren que lleguen a la playa porque ven alguna amenaza. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que piensan los propios y lo que piensan los extraños. Luego hace referencia a Francisco de Vitoria, incluso en Uganda habla del niño con los ojos llorosos que implora compasión. Sí, pero es que además de compasión lo que tenemos que tener en cuenta es que ese niño se ve indefenso. Y ese niño no solo lo que necesita es la comida del día, sino que en realidad hay una indefensión. Doy el salto a Hannah Arendt porque comenta lo que es el campo de concentración y lo que es el campo de exterminio. Y quiero introducir a dos psicólogos. Uno en los años 1957, Martin Seligman inventa el término de la indefensión aprendida. Indefensión aprendida es aquellos que llegan a la playa y como no los dejan entrar, al final se van. Indefensión aprendida son los refugiados que se van, los apátridas, que ven que no tienen el control de la situación y por ese motivo incluso llegan a la depresión. Lo que el psicólogo iba a alegar es que esta situación les lleva a la depresión. No como ocurre en Colombia, aquel que pierde la vulnerabilidad y lo asesina, sino en los familiares, en la madre que tiene que descubrir, es que les lleva a una depresión real. En cuanto a los campos de concentración, quiero introducir aquel tercer psicoanalista de la escuela de Viena, después de Freud, después de Adler, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl es judío, es apresado y llevado a un campo de prisioneros. Y él desde ese momento que entra allí dice, yo aquí no voy a hacer el papel de prisionero, voy a hacer el papel de psiquiatra y me voy a dedicar al estudio de los que comparten conmigo el barracón. Y efectivamente, él luego escribirá el libro del hombre que busca el sentido de la vida para salir de esa situación de desamparo, de falta de control de uno mismo. Yo estoy aquí en el barracón, ya no tengo motivación para hacer nada. Me esperará la muerte, me esperará salir, pero tal. Entonces, ya Adriana, era comentar la referencia que has hecho a Hannah Arendt del horror sin palabras y desde luego me ha gustado mucho tu conferencia. Con lo de la vulnerabilidad de los cuerpos y de los niños, porque como tú comentas, cuando el niño ya se hace adulto, el adulto sí es consciente pero el niño es que no tiene respuesta para él. No sé si dejo la pregunta un poco abierta, no, pero os la dejo en la mesa. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Sí, ya. Muchas gracias, Diego, ¿no? Sí. Gracias, Diego. No conocía la noción de indefensión aprendida, pero me cuadra, claro, justo lo que hace Agamben en ese primer volumen de Homo Sapiens, es decir, en realidad esos ojos implorantes que utiliza una ONG para solicitar ayuda, ¿no? Para solicitar donativos, en Occidente lo que hacen es reproducir en el imaginario colectivo la imagen de que en realidad ese cuerpo de niño negro hambriento solo puede representar el papel de víctima inerme. Nunca será capaz de proyectar una imagen de un sujeto que quizá en el futuro, no un niño, quiera ser un sujeto político, ¿no? Esto es una de las críticas que él hace a lo que podríamos nombrar, o a lo que el propio Luis en su tesis nombraba como la ideología del humanitarismo, ¿no? De este tipo de, perdón, de la ayuda humanitaria, de este tipo de ayudas. Y esto yo creo que es algo que desde luego se hace y que representa un problema precisamente para conseguir sacar del lugar en el que se encasillan a
determinadas víctimas, sujetos que objetivamente son víctimas, pero que yo diría que son mucho más o que pueden ser mucho más que víctimas, ¿no? Entonces no se trata solo de la reproducción de la vida estrictamente biológica, de esas necesidades biológicas, ¿no? En esa pirámide, pero no la pirámide, en esas necesidades de Masnev, no serían solo las necesidades biológicas, sino también atender a lo que podría entrar dentro de la esfera de las necesidades políticas y darnos cuenta de que detrás de ese niño, pero detrás de cualquier sujeto que sufre, también hay unas necesidades políticas que no deberían estar reservadas solo a ciudadanos de primera, ¿no? Una de las cosas que yo creo que está siendo ahora muy ejemplar en el caso de la resistencia palestina es tratar de no representarse única y exclusivamente como víctimas inermes, ¿no? Pienso en la historia de la guerrillera al-Mughrabi y cómo el Estado de Israel secuestró el cuerpo durante más de 30 años y cuando por fin entregó un ataúd a la familia se lo dio lleno de piedras. ¿Por qué? Porque justamente en una figura así, es decir, una figura que sufre opresión, pero que no se limita a quedarse como oprimida, sino que decide también resistir eso que los palestinos llaman súmuto, ¿no? Esa resistencia que trata de responder. Yo creo que ahí es donde está está lo peligroso para aquellos que quieren someter, ¿no? Entonces, efectivamente, me gusta mucho ese término de indefensión aprendida porque, por un lado, tendremos sujetos que sí, que resistirán así, pero podemos pensar en todas las agrupaciones, en todos los colectivos que tratan de colectivos migrantes, que tratan de no quedarse en ese papel de víctimas que deben ser asistidas por las ONG, sino que tienen también un proyecto vital, ¿no? Y yo creo que eso que desde luego Víctor Frank representa muy bien, se sigue, o si miramos con atención, lo seguimos viendo en más colectivos y es ahí donde efectivamente hay que poner el acento. Muchas gracias, Diego, por la pregunta, que me permite dividir la respuesta en 4 asuntos que fueron retomados, pero que me permiten precisar. Uno es que Adriana Caballero admite esa exhortación arendtiana de esa filosofía crítica que hace de la experiencia el objeto de pensar. Dice Hannah Arendt, si la realidad, y en el caso de esta filosofía crítica, la realidad límite, los enigmas del presente, es decir, las situaciones saturadas de desposesión no son pensadas, entonces nos topamos con todo tipo de teorías, pero teorías que son teorías apolilladas, deflacionadas, sin una traducción eficaz de lo real. Ese es la gran apuesta de esa filosofía crítica arendtiana que retoma precisamente Adriana Caballero y precisamente desde allí dice hay un concepto totalmente agotado que utilizamos como cliché y lo que hacemos es subsumir variados hechos cada vez más complejos en principios explicativos que dicen de otras circunstancias, pero no de estas manifestaciones contemporáneas. Y el concepto que pone en discusión es precisamente el concepto filosófico, político, jurídico de terrorismo. ¿Cómo lo hace? Indagando por esas nuevas formas de victimización, de que hablamos cuando nos estamos refiriendo a las víctimas. Y para eso toma un paradigma en sentido kuhniano, de conjunto de problemas, autores y soluciones. Toda la filosofía crítica, especialmente de Arendt, toma de ella el concepto unicidad y natalidad. Eso que dice tan bellamente Kristeva y la misma Arendt, cuando alguien nace asistimos como espectadores a ese anuncio de que alguien nuevo ha llegado, porque con él llega una promesa de transformación, porque somos eso, acción, espontaneidad, promesa. Toma de Butler el concepto de vulnerabilidad, dice hay que complementar el diálogo con Arendt, porque sí que ese recién nacido llega como promesa, pero también la escena natal revela su desnudez. Es decir, su interdependencia. Del principio hasta el fin necesitará de condiciones sostenedoras. Y la respuesta en muchas ocasiones no puede ser el cuidado y la atención, sino el rechazo, la violencia y la muerte. Así que somos únicos, sí, la ontología de la unicidad, pero al mismo tiempo somos vulnerables. Sin embargo, ella capta algo de esa ecuación de dos compuestos mucho más complejo y es eso que mencionabas, el concepto de inerme, que entiende como aquel desarmado o indefenso incluso hasta su propia muerte.
Pero algo muy interesante que sucede allí, precisamente atendiendo a estas nuevas formas de violencia, es que así como la vulnerabilidad es una condición ontológica que no se resuelve, no se supera jamás, la inermidad no. Solamente somos inermes en la etapa temprana primaria o en la vejez si tenemos determinadas condiciones. Así que la inermidad es un estado, como tú lo dices muy bellamente, inducido, fabricado, producido. Pero el problema en la violencia contemporánea es que se producen por millones esas víctimas que son inermes, están tan exhaustas, tan cansadas que ya no resisten precisamente a esos actos de violencia. No hay ejercicio de subversión, de levantamiento, porque precisamente dice Hannah Arendt y retoma Cabarero, se dirigen hacia su propia muerte como si fuesen marionetas, como si fuesen muñecos, dicen dominación total Hannah Arendt. Así que se sirve de ese paradigma en sentido kuhniano, toma dos nociones, las suma y su equivalencia, da ese concepto de inermidad para entender la nueva víctima, pero al mismo tiempo toma en sentido de Agamben esa noción de paradigma ejemplar y busca un paradigma ejemplo que permita verificar esta noción que ella está introduciendo y de la categoría de musulmán. Ese musulmán, esos pijamas de rayas que vemos en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Porque esos campos de concentración, dice ella, son un paradigma que nos pueden permitir observar y apalabrar esas nuevas manifestaciones de violencia. En tanto era vulnerable, sí, pero el mismo campo en su proceso de experimentación lo fabrica artificialmente en una condición de inermidad. Pero por supuesto una producción o fabricación que es muy prolongada, como la tortura. ¿Y cuál es el resultado final? Fabricar un animal que no se queja. Ese es el resultado final. Pero para llegar hasta allí, porque el resultado no es la muerte, sino precisamente es el proceso de degradación, es prolongado y es un proceso continuo. Y lo mencionabas en la pregunta, esta es una filosofía auténticamente crítica, parte de una exhortación que es incluso socrática, meditar con precisión sobre eso que nosotros nombramos. Y en el caso de Hannah Arendt, no obviar precisamente datos empíricos, hechos que nos lleven a formulaciones filosóficas que sean traducciones efectivas. Tomar de nuestra tradición esos conceptos que sirven para introducir nuevos conceptos, en este caso, horrorismo, que es más un pretexto, pero sí que el concepto que introduce es la noción inermidad, pero fundamentalmente con una respuesta ética, eso que mencionabas. ¿Qué hacer frente a eso? Dos cosas. Frente a los monumentos funerarios, dice, sirven para restituir la dignidad de ese único inerme que fue asesinado. Y a partir precisamente de biografizar esa vida irrepetible que fue destruida por casualidad como un ser descartable, podremos advertir las marcas deshumanizantes de esta masacre, pero al mismo tiempo y asumiendo el giro ético de Butler, dice, asumiremos una responsabilidad compartida por una vulnerabilidad que precisamente nos constituye a todos desde el principio hasta el fin, pero que se exacerba en determinadas condiciones y luego artificialmente se produce, se degrada, se desfigura en condición de inermidad. ¿Alguien quiere? Sí, ahora. Bueno, el laboratorio me ha gustado mucho. Adriana, preguntarle sobre la condición, el concepto de horrorismo que has utilizado y la condición de inermidad y de unicidad y tal. Has puesto ejemplo a los casos positivos de Colombia y a estos Tumorón, CS y tal. Entonces me ha hecho pensar que al final estos casos no se podrían ver como problemas estructurales y como tú has explicado como en el neonato y tal, como condiciones que es una condición que no es algo en plan, sí, en plan, que no es una circunstancia, sino una condición propia de él. Entonces, yo me preguntaba si esto se podría también ejemplificar con, por ejemplo, los asesinatos en serie hacia víctimas como pueden ser los sin techo, prostitutas, inmigrantes de cualquier tipo, que son como víctimas de peligrosidad, ¿no? No sé cómo se dice en el nombre, pero no sé si esta condición de horrorismo y esta condición de inermidad se podría aplicar a personas que no han nacido con esta condición,
pero que sí es cierto que sus circunstancias vitales les hacen ser como vulnerables y estar expuestos a esta violencia. Ujú. Sí, me devuelvo al caso colombiano. Tenía una parte escrita, pero para decirte que precisamente esta violencia que es casual, contingente, Colombia tiene 34 departamentos, lo que aquí llaman regiones. Y los falsos positivos fueron una práctica en 32 de esos 34 departamentos. Es decir, fue no un caso aislado, sino como lo que ella quiere hacer ver, sistemático, en masa, una pulsión prolongada. Y eso que mencionas es muy interesante, cito lo de Colombia, porque precisamente esas condiciones de vulnerabilidad diferencial a las que te refieres son las mismas que acontecen en dos paradigmas ejemplares para constatar, para verificar el rendimiento de este concepto, que son falsos positivos. Muchos de ellos eran jóvenes desempleados con innumerables discapacidades, así que más fácilmente, debido a sus vulnerabilidades diferenciales, no solamente ontológicos, son secuestrables, reclutables y matables, como en este caso que citas. Por supuesto, todos somos vulnerables, pero hay unos entre nosotros más vulnerables que otros, y ciertas condiciones deficitarias lo que hacen es exacerbar esa vulnerabilidad y ponerlos con mayor facilidad en el blanco o como centro precisamente de esa masacre. Así que son más fácilmente degradados de esas vulnerabilidades diferenciales hasta convertirlos en sujetos indefensos e inermes. Entonces, sí diría ella, aplica y aplica mucho, incluso con una arista distinta, porque pasa de vulnerabilidad a inermidad, pero por supuesto en la intersección de ambos conceptos habría unos que entre nosotros hemos considerado inmeritorios, indignos de vivir, no meritorios, como dice Judith Butler, de ser llorados, y cuando una vida no es llorada significa que carece de todo valor, y son precisamente ellos y otros muchos que por casualidad, pero más específicamente estas poblaciones, las que hoy ocupan, y sería un complemento a Cabarero, el centro del blanco de esa violencia que no se contenta, no se complace con matar, sino con degradar y producir millones de inermes. Sí. Gracias a las dos ponentes por sus presentaciones, sus trabajos. Quería hacer una duda que tengo sobre Cabarero, se la traslado a Elena. Porque es una gran lectora de Arendt, ¿no? Ha recibido su pensamiento durante varias obras. Claro, esta radicalización del terror al horror me lleva a pensar, porque Hannah Arendt, como sabemos, que el terror lo piensa en los orígenes del totalitarismo, sobre todo en el ensayo final, ¿no? Ideología y terror, pero luego, como también sabemos, pues volvió sobre el tema del totalitarismo, ¿no? Eichmann en Jerusalén, ahí acuña otra concepción del mal, de la violencia, que no es exactamente la presentada, ¿no? En el 57, en el ensayo. Claro, me preguntas un poco por desconocimiento, que no sé en qué medida Cabarero ha recibido, o sea, cuál es la lectura que hace de esta segunda concepción arendtiana y si la compagina y cómo con esa primera, que ella entiendo que radicaliza, ¿no? En esa obra, Horrorismo, donde el terror pues, se convierte en un grado extremo. Claro, en esa radicalización no sé exactamente cómo quedaría esa concepción de la tesis tan debatida de la banalidad del mal, pero que remite a otra concepción diferente del mal, de la violencia, de la participación. Porque en esta primera clásica y en el diagnóstico que tú nos estás presentando, se juega mucho, y no es que no sea precisa o exacta, con unos sujetos activos del mal, casi demoníacos, unas víctimas inermes,
hay un dualismo terrible para pensar, claro, ¿qué pasa? Solo ahí está todo. O sea, unos malvados absolutos, unas víctimas también absolutas. Eso explica la violencia contemporánea. Tenemos que introducir otros elementos y ahí, por desconocimiento, me pregunto el papel que puede tener otros elementos en la teoría que Adriana Cabarero, si puede ser. Responder un poco para aclaración, no tiene otra finalidad. Sí, habría que introducir muchos más elementos como lo que mencionaba anteriormente Laura. Paula, como lo que mencionaba Paula, como lo que usted menciona, profesor, porque precisamente el concepto de horrorismo es un pretexto, una suerte de neologismo que está advirtiendo, como lo hace Arendt, que algo no está en orden, sino en máximo caos, que no puede ser apalabrado, nombrado, y cuando las cosas no son nombradas con exactitud, son naturalizadas. Y el horror, en este caso, sería naturalizado bajo viejas categorías, como el concepto terror. Esto para mencionar que el texto horrorismo, como usted muy bien lo dice, es una radicalización o profundización de los orígenes del totalitarismo y específicamente el capítulo dominación total. Así que está hablando de tres nociones básicas: terror, terror radical o terror total y mal radical, que son las tres nociones que Arendt menciona en dominación total. Y por supuesto advierte que ninguna de esas manifestaciones en los campos de exterminio puede ser subsumida en esas tres nociones, así que introduce eso que se llama horror sin palabras o vida en el horror, que luego en horrorismo completará, en esa intuición arendtiana, completará precisamente Cabarero. Hannah Arendt, y lo lee muy bien Cabarero, pendula en términos del concepto terror. Dice, el terror, en principio, su manifestación se dirige bajo el principio todo es permitido. Que todo sea permitido significa que todo puede ser destruido. Pero cuando todo es destruido, incluso a los oponentes, y en ese sentido el terrorismo ya no tiene ninguna finalidad, en tanto la finalidad del mismo es inducir, intimidar, amenazar, ha perdido su valor, entonces se pasa a un terror que menciona ella es radical, un mal radical, que supone precisamente esa degradación, esa destrucción de algo que es constitutivo, el ser promesa, el ser espontáneo, el poder introducir algo que rompa la línea recta, la causalidad del nacimiento al fin, porque el musulmán está tan agotado que se dirige, se precipita precisamente hacia su muerte. Entonces ella está leyendo, insisto, tres conceptos base y asume no el mal banal, sino precisamente ese mal radical, la degradación y la producción en masa de millones, en el caso de Cabarero, de inermes, o en el caso de Arendt, de víctimas, precisamente de los campos de exterminio. Y lo segundo, quizá, para responder a su pregunta, no le interesa a Cabarero fijarse en el verdugo, en el torturador. Dice, si queremos advertir hoy las nuevas manifestaciones de violencia contemporánea, tendremos que estudiar la figura de la víctima, esas nuevas manifestaciones, formas de degradación y, por supuesto, de producción. Y en ese sentido, fija un concepto, pero lo dice usted muy bien, fija un concepto en términos de sumatoria de Butler y de Arendt, pero sobre todo completa ese horror sin palabras que dice Hannah Arendt como horrorismo, atendiendo no a Eichmann, no a los verdugos, sino a la víctima o al paradigma epocal que ella dice es precisamente la del inerme, la víctima inerme. Jorge, ¿quería decir algo? Sí, sí. Bueno, agradecer mucho las dos intervenciones. Respecto de esta última, más que nada es completar con un proyecto de investigación que se lleva en México, en la Universidad Autónoma de Numérica de Puebla. Lo lleva el profesor Arturo Aguirre Moreno, que empezó con las mujeres de Juárez. Tuvo que salir de ahí porque fue advertido de que aquello no era
correcto. Ahora lleva un proyecto, cual yo estoy externo ya jubilado, que se llama Filosofía Forense. Morir en México no basta. Lo digo porque puede ser muy interesante para Adriana, para tu trabajo. Yo te paso luego todo. Sí. Hay nuevos conceptos. Por ejemplo, el urbicidio. Como cuando se hace una matanza en una ciudad, eso repercute en esa ciudad socialmente, a todos, cuando se hace un atentado con coche bomba. Eso repercute, se habla también de urbicidio, de necrohistoria. Esto está desarrollado en libros. Nuestro espacio de Oriente, de 2016, urbicidio, la ciudad herida, poder, violencia y Estado, porque claro, tenemos que hablar del verdugo. Si no estamos tocando el violón, pues perdón. Lo digo por lo que ha dicho en la respuesta al profesor Prior de lo que dice Ana Caballero. Hay que hablar del verdugo, hablar del Estado. En Colombia, hace 45 años, en los 80, Escobar, se habla de narcoestado, y lo explicábamos en teoría política y hablábamos del narcoestado, porque se había sustituido el Estado colombiano por el narco. Lo que pasa en México, con un Estado que combate. Pero bueno, lo de México es alucinante. No sé si sabéis que el Instituto Heidelberg para la investigación de conflictos mundiales dice que el único país que está en guerra en Sudamérica es México. Al año 21 iban 350.000 muertos y 72.000 desaparecidos. Y se dice pronto. Bueno, y ahí estamos. Y se está analizando y se habla con las víctimas. Bueno, pero evidentemente hay que ir formando una, si se puede, no se puede, porque el poder del narco, profesor Arturo Aguirre, va blindado. A su mujer, a sus hijas, les han amenazado 8.000 veces, pero es un ejemplo de esto que estamos hablando aquí. Y coincido plenamente en lo del mal radical. Es el mal, el radical de Kant, del que habla. Ese mal radical llevado aquí, horrorismo aquí en España, lo digo también porque puede servir para conformar. Cuando se habla de terrorismo, tenemos que ver qué tipo de terrorismo. Aquí tenemos grandísimos especialistas, el profesor Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política, un experto mundial, tanto en terrorismo nacional como en terrorismo yihadista. Pero el terrorismo yo lo apartaría aquí. Esto es otra cuestión. Esto es una cuestión que está, como tú has dicho, el inerme. Lo que hablamos aquí, ¿qué se puede hacer cuando llega el narco a un sitio y hace una y se cepilla al pueblo entero? Tú lo has dicho. La muerte además con exceso. Las cabezas cortadas, los barriles con ácido, los cuerpos colgados en los puentes. Solo hay que ir a Culiacán una semana y seguro que te encuentras con algo de eso. Pero yo creo que es complementario y es muy bueno este proyecto del profesor Arturo Aguirre, que lo lleva con muchos más profesores y también hay otros de la UNAM. El último libro es Tiempos sombríos, violencia en el México contemporáneo. Y sí, violencia en el México, homicidio en la ciudad, filosofía forense, nuestro espacio dolente dentro de eso que llama la necrohistoria. Pero ya lo de filosofía forense a mí me llamó mucho la atención, claro. Imaginaros, solamente con ir al diccionario, como hacía Diego, filosofía forense. Claro, es comprometerse con lo que tienes delante de ti. Yo creo que esto es interesante, aunque sea diferente el paradigma, pero da siempre luz y sobre todo a la hora de que fijaros cómo es la realidad y el horror y el mal es tan fuerte que hay que inventar nuevas palabras para describirlo, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Quizá por
por nuestra pulsión tanática y por la precipitación siempre hacia la muerte derivada de múltiples conflictos armados, guerras civiles, no tenemos el tiempo para detenernos filosóficamente a pensar sobre nuevos sentidos y formas de orientación política, como en muchas ocasiones sí lo hacen los europeos. Así que la noción de horrorismo es una noción entre muchas que nos sirven particularmente para entender una violencia excesiva, un horror sin relato, una violencia que es completamente gratuita. Caballero, en lo que usted menciona para Colombia sí que nos sirve para entender esas nuevas modalidades de victimización, pero tiene toda la razón. En Colombia no existe una victimización vertical, verdugo y víctima, porque las mismas víctimas han sido transformadas y esa es la gran experiencia de horror en Colombia, que las víctimas han sido convertidas en asesinos, muchas de ellas. Así que muchos niños de 12, 13 años, para huir del reclutamiento, sus propias madres los entregan a otras agrupaciones o armadas, o ellos mismos deciden adscribirse a ellos para proteger su propia vida. Así que en Colombia juzgar precisamente esa bidireccionalidad como si fuese vertical resulta muy complejo y sí que tendremos que estudiar el paradigma de la víctima, pero también precisamente del verdugo, porque las transformaciones no solamente son del vulnerable al inerme, sino también del inerme en asesino, que es después, porque en los campos termina en cenizas, pero en Colombia sigue siendo sustituible, irreemplazable, incluso generaciones que no han nacido todavía, que se constituyen no como promesa de inserción en el mundo, sino precisamente como promesa de esas máquinas de guerra. Existen 196 máquinas, sumando al mismo Estado, que precisamente se sirven de estos cuerpos vulnerables e inermes, que luego son vestidos con uniforme verde y fusil para ir a la guerra. O como en el caso les citaba, que es precisamente un gesto, pero es el gesto de horror. En Colombia se percataron de los falsos positivos porque era recurrente ver a las víctimas de falsos positivos con las botas al revés. Eran tan insignificantes, tan sin valor, que precisamente hacía posible esto, aunque fuese claro que lo iban a advertir. No nos llevaría mucho que las condiciones sociales. Un niño de 15 años, aquí ahora mismo salimos, está en el instituto, está en el colegio. El sicario que le dispara a Uribe es un inerme que ha dejado ese inerme, que lo acabas de decir tú, porque ya por su propio defensa y autoprotección suya y de su familia, coge un arma y es el que le pega el tiro a Uribe el otro día. A ver quién lo ha mandado. Evidentemente el verdugo, él es el brazo ejecutor, el verdugo es otro, ¿no? Muy complejo. Pero que no es un deber planteárnoslo nosotros. Gracias. Me voy a permitir el lujo de concluir con un comentario y, bueno, si quieres decir algo, Irene, lo dices, sobre tu... a mí lo de la frontera que ha expuesto tan bien a partir de... O sea, siempre me plantea muchos problemas, lo de la frontera, muchos problemas conceptuales, ¿no? Y, bueno, tú mencionabas, claro, Agamben es destituyente, ayer hablábamos eso, ¿no? Combate el arraigo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues sí. Claro, y la excusa de Agamben, ¿no? Que yo hago ontología política, no me pidan, ¿no? Claro, como la excusa de Heidegger, no me molesten con lo del nazismo, yo estoy en la historia del ser, ¿no? Claro, no me pidan que me pronuncie, ¿no? Pues esto es la historia de la decadencia del ser. Claro, no se trata, o sea, para no alargar la cosa, no se trata de pedirle a Benjamin o a Agamben o a nadie, claro, que milite políticamente, no se trata de eso. Se trata de ver si las categorías y tus archivos filosóficos y teóricos están bloqueando el hallar, el que la imaginación pueda construir nuevas instituciones. No se trata de que tú te embarques en la política, pues te puedes embarcar o no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, digo de la frontera porque, claro, toda esa insistencia en el nomadismo, toda esa insistencia en... Estoy simplificando, claro. En remitir la emancipación a figuras de nomadismo, de huida, de sustraerse, de multitud, en el fondo de
una categoría muy deleuziana de desterritorialización, ¿no? No se arraigue usted, el arraigo es el horror, ¿no? Curiosamente de intercambiabilidad, claro, lo liberador para muchos de estos autores del archivo francés e italiano, lo digo también por contraste con lo de Adriana, no es la singularidad, no es la unicidad, es la singularidad cualquiera, es la intercambiabilidad. Todo remite a lo mismo, al cuestionamiento de las instituciones te individualizan, las instituciones te tipifican, remite a eso. Y esto para acabar, y ya pues si quieres decir algo. Sí, sí, sí. Y siempre le veo mucha afinidad, curiosamente, o hay cierta afinidad con algunas de las peores versiones del cosmos neoliberal, ¿no? Que es muy desterritorializador, muy ficcional, muy desarraigador, desenraizador. Y curiosamente hay unas convergencias muy curiosas, ¿no? O por lo menos yo las veo, ¿no? Que son contra la frontera, contra los marcos, no sé, pero ya te digo que esto es un problema que siempre... A ver, yo diría que por un lado estaría Expósito, que sí que busca esa parte instituyente, ¿no? Y que no renuncia a esa otra cara de la moneda de la Comunitas, que sería la Immunitas, y Expósito ahí lo tiene claro, ¿no? Por eso hace una biopolítica no sobre la vida, sino de la vida y trata de salvarlo. En el caso de Agamben, y yo si tuviera que colocarme dentro de esas coordenadas, estaría probablemente ahí, más del lado de Agamben. A mí, y esto es algo que podemos discutir, pero que yo desde luego sí que voy a defender, a mí sí que me parece que Agamben trata de salvar al individuo, y yo le situaría mucho más en una corriente libertaria, no necesariamente a la derecha, pero que si creo que le preocupa algo es esa unicidad o esa herencia que toma de Arendt, porque si os acordáis en el 90, en la Comunidad que viene, cuando él hace esa numeración de los escolásticos y dice, es que el quod libet ens no debería ser el ser no importa cuál, indiferentemente, no cualquiera, sino el ser tal que sea cual sea, se comporte como se comporte, importe. Y yo creo que ahí sí que hay un intento por salvar a lo único. Luego, sobre si ese compromiso con la ontología política impide que advenga una práctica política verdaderamente transformadora. A mí me enfadó mucho cuando él en 2017 publica ese texto tan demoledor que es ¿por qué no he firmado el manifiesto a favor del ius soli? Porque él lo que dice ahí, y ahí estamos hablando de que Italia tiene uno de... un ius soli de los más restrictivos del mundo, ¿no? Solo a partir de los 18 años, a pesar de haber nacido en territorio italiano, se puede solicitar la ciudadanía italiana, y de lo que se iba a debatir, que es el mismo referéndum que ha tenido lugar este fin de semana, era si debería parecerse más al caso de España y asumir que efectivamente si uno de los progenitores reside en el territorio de forma regular, sí se puede conceder la ciudadanía. Y entonces ahí Agamben, de forma consecuente con su teoría, pero a mí me parece impidiendo que advenga una política transformadora en Italia, escribe esas 600 palabras en las que te concluye diciendo si pudiera renunciar a la ciudadanía italiana, lo haría, lamentablemente no puedo, pero no me parece que un dispositivo jurídico político, es decir, institucionalizado como la ciudadanía, sea el problema para dar respuesta a aquellos que están privados de derecho, es decir, los hijos de extranjeros. A mí eso me pareció demoledor porque ahí sí que vi muy bien esto que tú estás señalando, ¿no? Bien la distinción, la bifurcación entre ontología política y praxis política, pero desde luego tenemos un ejemplo muy claro donde tu compromiso con tu ontología política está impidiendo un verdadero cambio. También hay que poner sobre los hombros de Agamben el cambio del Estado italiano, es decir, esto lo tenían que votar los parlamentarios, pero fue un cambio, fue desde luego una postura que no estuvo exenta de críticas. Pero a la vez yo ahí me tira o me parece que una postura que nos pueda ayudar quizá
a comprender ese compromiso con la ontología política es Luigi Ferrajoli en Derechos y Garantías. Dice algo que a mí siempre me inspira cuando me veo un poco en la tesitura de dónde me está llevando mi postura con una determinada ontología política y mi praxis política. Y es que Ferrajoli dice: en realidad también tuvo que ser muy difícil imaginar una categoría jurídico-política como la del ciudadano, en ese tránsito al Estado-nación, ¿no? De estar dependiendo de un soberano, de ser un súbdito al ciudadano, pero se inventaron las palabras, se encontraron los lenguajes para imaginar y para ser capaces de plantear una igualdad jurídica, esa isonomía. Ese ejercicio de imaginación política, que de hecho Ferrajoli en ese texto dice: ha llegado el momento de que nos planteemos la posibilidad de abandonar la noción de ciudadanía. Él, como jurista, lo que está defendiendo es: quizá tenemos que inventar otros lenguajes, pensar otras formas de habitar los territorios que no pasen por la vinculación del Blutumboden, de la sangre y el suelo. Y al decirlo un jurista parece que gana más peso que si lo dice Agamben como filósofo. Pero yo creo que en el caso de Agamben a mí me parece que está justificado, y que el hecho de que estemos discutiendo y que estemos pensando si la errancia o si esa figura del refugio que dice Agamben leyendo a Hannah Arendt con el texto de We Refugees, si el refugio que tenemos cada uno dentro de nosotros puede ser un nuevo paradigma político, yo no sé cómo eso se traduce o se articula políticamente. Tampoco estamos en una facultad de ciencia política, pero a mí sí que me parece que son destellos que nos permiten pensar otras figuras. Por eso me interesa mucho esa figura hebrea del ger, del extranjero residente. Yo creo que ahí Donatella Di Cesare en ese texto lo hace bien, encuentra algo que quizá nos ofrezca unas herramientas para pensar otra ontología política que produzca menos muerte, porque no nos podemos olvidar que en realidad de lo que está discutiendo Agamben es de que el paradigma de ontología política que tenemos es una biopolítica que necesariamente, y esto se lo reclama Espósito, necesariamente es una tanatopolítica, produce muerte inexorablemente. El dispositivo jurídico de la ciudadanía seguirá produciendo muerte. Entonces, ¿cómo se traduce la figura de la errancia o del extranjero residente hebreo? Yo no lo sé, pero me parece que hay algo de genial, y que precisamente tu proyecto de investigación, ¿no? Y la fascinación incluso con Agamben también para criticarlo y para señalar sus puntos débiles, muestran eso que decía Espósito, que ese desdoblamiento de la mirada, y que esas figuras que no sabemos traducir nos resultan seductoras, porque hay algo que efectivamente nos están poniendo un espejo y nos están diciendo: estas políticas producen muerte, y las líneas o los puntos de fuga que yo encuentro son estos. A mí me seducen y me parece que sí que hay algo, pero a la vez te reconozco efectivamente esos momentos más paralizadores que no sabemos cómo traducir, pero bueno, no lo sé. O sea, me parece que es un síntoma de que hay un pensamiento que produce frutos el hecho de que estamos aquí, no lo sé, más de 20 personas discutiendo, pensando, leyendo a estos autores. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos a las 12. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a comentar la última actividad de esta actividad, la última conferencia, clausura nuestro tercer seminario internacional dedicado a la filosofía italiana actual, específicamente a la filosofía política italiana actual. Y lo hacemos con, bueno, pues, una forma absolutamente que es un honor y un gusto y un placer, ¿no? Que es con el profesor Diego Sánchez Meca, al que, como he hecho con todos vosotros, comienzo dándole las gracias por haber aceptado la invitación y el hecho de venir por Murcia a Oro. Estuviste presentando la edición de las obras de Nietzsche hace poco, que fue un éxito. Recuerdo que se llenó el salón de actos de la universidad, de la Facultad de Filosofía.
Y bueno, tenía mucho interés en que ahora la semblanza que os voy a hacer breve, bueno, muchos lo conocéis, vais a ver, os hablase, pues probablemente de una de las grandes huellas, de este caso, en la filosofía italiana actual, específicamente la filosofía política, que es la de Nietzsche, que tan bien conoce. Diego Sánchez Meca es profesor emérito de Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y bueno, ha centrado su investigación en la filosofía alemana de los siglos XIX y XX, con especial atención a autores como Nietzsche, Ortega y Gasset, Heidegger, Schopenhauer, Thomas Mann. Quizá el proyecto que seguro que todos lo conocéis y más destacado, uno de ellos es que es director de la edición crítica en castellano de la obra completa de Nietzsche, incluyendo escritos juveniles, obras de Madurell y demás. Algunas de sus obras, son muchas, destaco las que tienen más que ver con la conferencia que nos va a dar, y que ahora digo su título. En torno al superhombre, Nietzsche y la crisis de la modernidad. Explora cómo Nietzsche articula la figura del superhombre en el contexto de una crisis cultural y moral de la modernidad. El nihilismo, perspectivas sobre la historia espiritual de Europa. Nietzsche, la experiencia dionisíaca del mundo, con la figura de Nietzsche como filósofo del exceso vital. El itinerario intelectual de Nietzsche. Conceptos en imágenes, la expresión literaria de las ideas, etc. He destacado tres claves del pensamiento de Diego Sánchez Meca, entre las muchas que podríamos identificar en una obra vasta, extensa, y compleja y profunda. La primera será la hermenéutica y la historicidad. Trata la filosofía como interpretación viva del pasado, dialogando con fuentes antiguas y modernas. Por supuesto, otra clave es la especialización en Nietzsche. Y por último, otra quizás sería crisis y modernidad, ¿no? El estudio de las crisis culturales del europeo moderno. El título que nos proporcionó para su intervención es realmente interesante para nosotros en este contexto. Geopolítica afirmativa, identidad conflictiva, geofilosofía de Europa. Nietzsche en la Italia anciana. Bueno, pues reitero nuestro agradecimiento. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias, Alfonso, por esta presentación tan amabilísima, y para mí es un placer aceptarla, estar aquí y venir a Murcia, que es una vieja, es mi vieja casa. Yo empecé la pertenencia a los cuerpos de profesores de universidad aquí, en esta universidad. Y bueno, pues el tema que yo voy a tratar, en realidad la influencia del pensamiento de Nietzsche en la Italian Theory es muy amplio, y lo mejor que he pensado era ceñirme a las tres cuestiones que aparecen en el título: geopolítica afirmativa, identidad conflictiva y geofilosofía de Europa. También he creído conveniente, para no dispersarme mucho, centrarme en tres autores que me parecen suficientemente representativos: Giorgio Agamben, Roberto Espósito y Massimo Cacciari. Pero antes de empezar con la primera cuestión, me gustaría referirme brevemente a aclarar en qué sentido y en qué medida se debe considerar a Nietzsche como uno de los precursores de la contemporánea filosofía política italiana. Desde luego, es un hecho incontrovertible que el término biopolítica no aparece como tal en ninguna de las obras ni de los apuntes de Nietzsche, de manera que tanto el término como el concepto que trata de designar tienen su primera formulación explícita en los trabajos de Foucault, y en concreto en el curso del Collège de France, Seguridad, Territorio y Población, de 1978,
y sobre todo en su obra Nacimiento de la política, de 1979. Sin embargo, es cierto que esta idea de la biopolítica, tal como la desarrolla inicialmente Foucault, tiene importantes raíces conceptuales en el pensamiento de Nietzsche, y el mismo Foucault ha reconocido esa deuda de manera explícita. De manera que la reflexión de Foucault recoge efectivamente el tipo de relaciones entre la vida, el poder y la normatividad que ya había desarrollado de una determinada forma Nietzsche. De manera que a partir de este precedente Foucaultiano, pues es oportuno y conveniente que nos detengamos en analizar qué es lo que en la Italian Theory se retoma de esa misma reflexión nietzscheana sobre la vida como realidad conflictiva y normativizada. En el pensamiento de Nietzsche, esta reflexión es fundamental, porque es la que guía como su eje fundamental todos los análisis que hace de la moral, de la ciencia, de la metafísica, del Estado, o sea, de las distintas formas de nuestra cultura occidental. Y una de las conclusiones más conocidas a las que llega es que en su conjunto esta cultura, al fomentar los valores ascéticos de la moral cristiana, pues ha pretendido convertir en predominante a un tipo determinado de hombre o de ser humano, humilde, obediente, sumiso, reprimido en sus impulsos, al que Nietzsche califica como puro animal de rebaño. El relativo éxito de esa empresa de culturización en estos términos habría llegado a su punto máximo cuando los valores morales que daban sentido a esas virtudes pierden su valor con el debilitamiento de la fe en el Dios cristiano, lo que Nietzsche llama la muerte de Dios, abriendo entonces la puerta a la llegada del nihilismo. Nihilismo sería entonces sinónimo de un irrebasable estado de gregarización, de decadencia y de anulación vital. Pues bien, después de Foucault, autores como Agamben, Espósito o Cacciari van a incorporar aspectos de ese planteamiento filosófico de Nietzsche que podríamos condensar en estas 4 tesis muy brevemente a las que me quiero referir ahora. La primera enseñanza que adoptan estos autores es la de la genealogía como método filosófico. Seguramente ya saben que en su libro La genealogía de la moral, Nietzsche desarrolla un rastreo del origen de los valores morales, no ya en términos trascendentes como había sido lo tradicional, sino como productos históricos de relaciones de poder. De manera que lo que propone ese libro de Nietzsche es, ante todo y sobre todo, una nueva metodología crítica, capaz de poner de manifiesto que la moral, la política o el derecho, tal como se han desarrollado en Occidente, tienen un alcance fisiológico, o sea, biopolítico, debido a su instrumentalización sobre los individuos con fines de control social. Esta es la idea que ya adopta, por ejemplo, Agamben, desde su temprana obra Homo Sacer, cuyo objetivo es investigar las condiciones históricas que han hecho posible que la vida pueda ser capturada por el poder soberano. Y del mismo modo que Nietzsche trató de mostrar con su método que el valor moral del bien tiene un origen violento y reactivo, Agamben sigue esa pista para mostrar cómo la noción moderna de vida política se construye sobre la exclusión fundamental del Homo Sacer, como voy a comentar dentro de un momento. Una segunda tesis nietzscheana, que tiene también influencia en las filosofías de Agamben, Espósito y Cacciari, es su concepción de la vida y del cuerpo vivo.
Sin embargo, aquí sí que es preciso distinguir con cuidado en qué términos se produce exactamente esa influencia. Como es sabido, Nietzsche dice que la esencia de la vida es ser voluntad de poder o voluntad de potencia. Con esto no está aludiendo, sin embargo, tanto a una voluntad individual de dominar, cuanto a toda la dinámica inmanente a la vida misma. Es decir, toda la dinámica de la vida, en su totalidad, es voluntad de poder. Ahora después voy a explicar esto. Lo primero que se quiere decir con esto es que cualquier forma de vida no está impulsada, este es un tema importante para la cuestión que vamos a ver después, cualquier forma de vida no está impulsada y dirigida nunca primariamente por el instinto de conservación, como habían afirmado Spinoza, Schopenhauer o Darwin, sino por el querer siempre crecer en poder. Es decir, ser más, vivir con más fuerza y más intensidad, autosuperarse sin cesar, incluso si para ello ha de ponerse en riesgo la propia conservación. Esto lo hemos podido comprobar muchas veces, arriesgar la vida precisamente por un hecho heroico o por una causa noble o lo que sea. El ser humano no tiene el instinto de conservación como primera y último, como primer motor de su comportamiento, sino que tiene un afán de ser más, de más fuerza, de superar, de tender a algo superior. Esta es la primera cuestión que implica la tesis nietzscheana de la vida como voluntad de poder. Y lo segundo que esta tesis implica es que esa voluntad de más potencia se puede ejercer. Se puede ejercer bien de una forma activa. Activa significa que se aprecia lo positivo de la vida, se afirma la vida tal como es, incluyendo las cosas malas que tiene, pero que compensan con las buenas, y se la quiere desarrollar al máximo, y a esa modalidad de ejercicio de la vida como voluntad de poder la llama Nietzsche forma afirmativa de esa voluntad. Pero también se puede ejercer de una forma reactiva o reaccionaria, porque se condena la vida al verla como fuente de sufrimiento, de injusticia y de mal, y entonces es el miedo y el impulso de defenderse el que quiere más fuerza contra la vida, y a esa la llama Nietzsche la forma negativa o reactiva de la voluntad de poder. Por tanto, que se quede claro, querer más fuerza y poder para actuar, para crecer y para para afianzarse, para ser más fuerte, esa es la forma afirmativa, o querer más fuerza y poder para defenderse y conservarse por el miedo, el rencor y el rechazo que lo malo de la vida tiene. Esa es la forma reactiva. En el primer caso se quiere desarrollar la vida y en el segundo caso se la quiere anular y reprimir porque se la teme y se la rechaza. Me interesa, por tanto, que no se olvide esta unidad de la definición que da Nietzsche. Las dos formas de la voluntad de poder son la misma dinámica de la vida y están ambas en cada persona y en cada momento de cada sociedad, aunque en proporciones de predominio diferentes. Me interesa mucho que se quede clara esta definición, porque lo primero que nos está diciendo con ella Nietzsche es que la vida es inherentemente política, en su impulso básico y único de querer el poder. La vida es inherentemente política. Y ahora veremos qué sale de ahí, ¿no? En el caso afirmativo, como querer crecer, crear y avanzar. Y en el caso negativo, para protegerse de las fuerzas destructivas de la vida, y esto siempre va junto, aunque en proporciones distintas. Cuando Agamben y Espósito llaman biopolítica negativa a la acción represiva del poder soberano en Occidente, y especialmente en la modernidad, habría que tener cuidado para evitar con ello emitir un veredicto condenatorio sumarísimo
contra toda nuestra cultura política occidental. En cambio, la aplicación de la idea nietzscheana del entrelazamiento conflictivo siempre de lo afirmativo y lo negativo en la evolución de la cultura nos obliga a no dejar de reconocer y valorar los muchos y grandes logros que nos han permitido ensanchar nuestro progreso, nuestras libertades, nuestra justicia social, nuestro bienestar y nuestro poder social y como ciudadanos. Probablemente esto se vea mejor, se comprenda más, cuando nos fijamos en la tercera de las tesis nietzscheanas que querría comentarles y que también veo presencia de ella en las filosofías de Agamben, de Espósito y de Cacciari. Es la tesis del cuerpo vivo y su relación con lo impolítico. No hay duda de que Nietzsche fue uno de los primeros filósofos en devolver al cuerpo su centralidad, su protagonismo como el lugar de la inscripción de los valores, o sea, el cuerpo como aquello donde los valores son grabados mediante el dolor para que la memoria recuerde el castigo y la moral. Por lo tanto, Nietzsche ya identificaba el cuerpo como la base última y más propia de lo que entendemos por biopolítica. Agamben recoge ese discurso en sus análisis de cómo el cuerpo, o para decirlo en la propia terminología de Agamben, el bios, la vida biológica, se convierte en el lugar central de la política moderna y señala como objetivo central de la biopolítica en cuanto teoría el intento de explicar cómo la vida misma se convierte en objeto del poder, para lo cual sigue, como ya he dicho antes, la metodología de la genealogía nietzscheana. Pues bien, es en ese sentido en el que Agamben incorpora parcialmente, solo parcialmente, las teorías de Nietzsche sobre las formas en que la cultura occidental, en sus distintas esferas, ha llevado a cabo la empresa de definir y de fijar lo que debe ser considerada la vida humana, lo que debe ser entendida la naturaleza humana, el tipo humano, como vida culturizada. Él hace una definición de eso y recoge parcialmente algunas enseñanzas de Nietzsche. Y lo que me llama la atención es que solo hable del modo negativo en cómo lo han hecho. Es decir, que solo hable del mecanismo de la opresión como negación de la potencia de la vida y de su capacidad de transformación. Nietzsche reconoce que ese mecanismo de la negación, en efecto, ha actuado de manera importante y explica cuáles son los motivos de por qué lo hace, y para eso dedica nada menos que toda la tercera parte de la genealogía de la moral, que es un análisis de los ideales ascéticos que niegan la vida. Pero en el caso de Nietzsche, la unidad de sentido de la vida como voluntad de poder, que he empezado tratando, la salva, como acabo de decir antes, de abocar a una concepción negativa del poder sin más. Es decir, le libra de tener que condenar en general las formas de poder político que ha generado nuestra cultura europea, así como sus instrumentos administrativos y legales. Nietzsche está muy lejos de tomar ese camino. Por el contrario, comprende y valora la ley en general, como el dispositivo culturizador y hominizador por excelencia, porque piensa que la imposición de la ley y del cumplimiento de la disciplina obliga al control de nuestra pulsionalidad animal, es decir, obliga a la obediencia a las normas comunes, que es lo que hace posible la convivencia, la cooperación social y el mundo propiamente humano. En consecuencia, el ejercicio culturizador de la voluntad de poder que está detrás de esa imposición de la ley debe ser apreciado como aquello en virtud de lo cual el ser humano se eleva sobre su originaria constitución animal y se encamina progresivamente hacia esa noble figura de la modernidad que Nietzsche describe con los nombres de el individuo soberano, el espíritu libre y el buen europeo. No puedo detenerme en explicar esto más, pero si alguno tiene curiosidad,
puede ver el desarrollo de ello en este libro que he publicado hace unos meses, Cultura Europea y Estilos de Vida. Ahí explico un poco toda esta visión que acabo de perfilar muy brevemente. Por último, la cuarta tesis nietzscheana, también presente en la Italian Theory, es lo que Nietzsche condensa en la palabra nihilismo. Esta es una idea que puede presentar formulaciones tan diferentes al sentido que le da Nietzsche, como por ejemplo la que le da Agamben al identificarla con el estado de excepción y con el campo de concentración, como también vamos a comentar enseguida. Pero se puede adelantar ya algo. Nietzsche dice que el nihilismo es la situación histórica en la que los valores morales tradicionales han perdido su valor y su fuerza sin que todavía hayan sido reemplazados por nuevos valores que afirmen la vida. Es una crisis, digamos que es un paso, es un bache en el cual unos valores que han mantenido a lo largo de los siglos todo un conjunto civilizatorio bien estructurado, de pronto se falsean y cuando un cimiento de un edificio se falsea, el edificio se cae, obviamente. Pero bueno, hay que levantarlo otra vez. El nihilismo es ese periodo en el que el edificio se cae y todavía no se ha empezado a volver a levantar. En cuyo caso, cuando Agamben define la condición de la política moderna como estado de excepción permanente, a lo que se produce concreta cuando el Estado moderno vacía de contenido las categorías políticas y jurídicas tradicionales, como la de ciudadanía o la de ley, y las mantiene solo como formas vacías, porque de ese modo deja ciertamente a la vida sin valores sustanciales, o sea, sin contenido, y la puede gobernar mediante el poder que suspende la ley. Esa es, me parece a mí, la explicación. Por todo eso, lo que Agamben identifica como nihilismo es la situación en la que la política moderna reduce a los individuos a, como él dice, a la mera existencia biológica, a la nula vida, despojándolos de derechos y de formas de vida significativas. Y lo que queda entonces sería esa vida que, al ser sometida a estructuras de poder opresivas, pierde su capacidad de afirmarse plenamente y se reduce a nula vita. Esta es una frase directa. Pierde su capacidad de afirmarse plenamente y se reduce a nula vita. Pues bien, yo creo que ese planteamiento tiene un encaje muy difícil en la filosofía de Nietzsche y en su concepción del nihilismo. Porque para Nietzsche ningún tipo de estructura de poder opresiva puede hacer perder a la vida de los individuos el hecho de ser voluntad de poder y por tanto voluntad de autoafirmación, tanto en su versión activa como en su versión defensiva. Lo vemos mejor cuando examinamos la noción de lo impolítico tal como la expone Agamben, y que claramente tiene el sentido de quererse presentar como una respuesta a la crítica nietzscheana de los valores. Es decir, mientras Nietzsche llama como respuesta al nihilismo a una transvaloración, a un cambio de valores, a crear nuevos valores, a levantar el edificio de nuevo, o sea, anima a presentar batalla. Agamben sugiere una forma irreal de vida en la que ésta dejara de estar atrapada en la lógica soberana de la inclusión-exclusión, de lo legal-ilegal, y se situara más allá de estas categorías. A mí esto me parece una cosa fantástica, pura ilusión. Lo veo como un concepto incluso contrafáctico, en el sentido de que esa vida por venir no se definiría entonces ni por su función ni por su forma jurídica, sino, como dice Agamben, por su capacidad de ser vivida libremente sin ser reducida a mero objeto de gestión estatal. Desde la filosofía de Nietzsche, una vida libremente vivida no sería
la que por arte de magia y así porque tiene que suceder queda libre y deja de ser oprimida, sino la que lucha, resiste y trata de vencer sin descanso la opresión que trata de imponérsele. Se me podría argumentar a esto que también Nietzsche proyecta la idea del superhombre como esa imagen de un hombre finalmente liberado de los viejos valores alienantes y nihilistas de la moral. Pero yo contestaría en ese caso que el contenido que da Nietzsche a la idea del superhombre no es otro que el de la superación misma, a la que solo se puede tender mediante la lucha y mediante la confrontación incesante. En definitiva, lo que Nietzsche propone para superar el nihilismo, lo que encierra la expresión trasvaloración de todos los valores, se puede traducir en esto, puesto que los valores permanentes o prevalentes impuestos por la cultura occidental durante siglos han sido valores de esclavos, o sea, valores que fomentan la obediencia, la pasividad, la sumisión. Hagamos ahora, con nuestra resistencia y nuestra transvaloración y nuestra lucha, que se generalicen los valores de los señores, es decir, los valores de la actividad, de la creatividad, de la libertad y del esfuerzo por la transformación que persigue la conquista de metas individuales y sociales en todos los sentidos. Bien, pues hasta aquí la primera cuestión que quería abordar, en qué medida y hasta qué punto la filosofía de Nietzsche influye e incide en la Italian Theory, y ahora voy a empezar a abordar la primera de las cuestiones de las tres que aparecen en el título de mi conferencia, o sea, la de la biopolítica afirmativa. Tanto Agamben como Expósito van a tener como objetivo pensar una política de la vida que no se reduzca a la administración biopolítica ni a la pura negatividad de la nuda vida. De modo que va a ser en ese marco en el que el concepto de biopolítica afirmativa se va a convertir en un horizonte clave común para Agamben y para Expósito, si bien lo van a abordar de maneras distintas y van a llegar a conclusiones también muy distintas. En concreto, estos dos autores van a partir de lo que ellos llaman la biopolítica negativa de la modernidad, definida como conjunto de estrategias que se presentan para gestionar y para proteger la vida, pero que sin embargo en realidad la terminan sometiendo a un poder que la excluye, que la suspende y que la aniquila. Es la misma ambigüedad que ya estaba presente en el centro de la tesis Foucaultiana que aparece en Historia de la Sexualidad 1, según la cual el biopoder moderno se ejerce haciendo vivir y dejando morir. Para entender esto con claridad puede resultar útil atender a lo que había observado Nietzsche al discutir la idea de que la vida pueda ser conservada mediante la eliminación del conflicto. La vida no puede ser conservada mediante la eliminación del conflicto, sencillamente porque la vida es inherentemente conflictiva, en la medida en que, en cuanto a voluntad de poder, su forma esencial, como he dicho antes, no es otra que la lucha. Es decir, vida y política están siempre unidas en la forma de una inacabable lucha, por lo que cualquier forma de organización que pretenda proteger y conservar la vida a través de la forma o de la ley, pues va a terminar antes o después por hacer aflorar esa lucha. Expósito y Agamben comprenden entonces la política de Occidente y en particular la política moderna como una economía de la vida, en el sentido de que con el pretexto de conservar nuestras vidas, éstas van a ser continuamente presionadas para estar sometidas a la administración e incluso a la excepción y a la exclusión. Quien ejerce esa presión es el poder que regula comportamientos, que define normas de vida normalizadas y estandarizadoras y que de ese modo produce sujetos capaces de vivir en sociedad. De modo que los acontecimientos propios de la vida humana
quedan incluidos no solo en el ámbito del poder, sino también en el ámbito del saber, porque el saber no está separado del poder, sino que el conocimiento está fuertemente implicado en esta tarea de normalización y de sometimiento. Pues bien, todo esto es lo que subyace a la afirmación de Agamben de que esta biopolítica negativa es el paradigma político de Occidente. Y Agamben considera que se trata de un paradigma que está muy lejos de ser el de la polidemocrática y se acerca más bien al del campo de la concentración, al del campo de concentración, donde el sujeto es reducido a pura vida biológica sin derechos. Esto lo dice así en Homo Sacer. El campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a convertirse en regla. A mi modo de ver, no se puede generalizar de esta manera. Agamben identifica la presión culturizadora, normalizadora de las instituciones y del poder político como reducción de la vida a nuda vita del campo de concentración, lo cual es realmente fuerte y bastante incoherente. Incluso considera que el campo no habría sido una excepción en la historia política de Occidente, sino su presupuesto oculto, ya que toda forma de ciudadanía moderna contendría la posibilidad de ser revocada, suspendida y despojada en sus derechos. Esto no es cierto. En los regímenes democráticos no existe la facultad del poder de revocar todos los derechos y reducir a la gente a la nuda vita. Hay derechos y hay distribución de poderes. El argumento de fuerza que aporta para defender esto es que el poder soberano se define, como decía Foucault, la capacidad que tiene de decidir sobre la vida y la muerte y sobre quién pertenece al orden político y quién puede ser eliminado sin cometer homicidio, que es lo que representa la vieja figura del Homo Sacer. En realidad esto es una radicalización extrema y no puedo compartir que los regímenes democráticos contemporáneos, con su división de poderes y sus controles constitucionales de los que se ha dotado, estén estructurados sobre esa lógica del campo de concentración. Probablemente pasan por crisis, hay que defenderlos, no todo sale maravillosamente, pero desde luego lo que no sucede es una situación que justifique esa generalización radical. Por tanto, no me puede extrañar que se haya acusado a Agamben de proponer una ontología política negativa, sin salida, en su diagnóstico de la nuda vita. Estaríamos ante un razonamiento que colapsa cualquier posibilidad de propuesta afirmativa. Y yo creo que a la vista de ello, pues es probable que Agamben tratara de suavizar un poco su radicalidad, y es a lo que me refería ayer, citando el uso de los cuerpos, donde trata de ofrecer una salida algo más suave, centrada en ese concepto de la inoperosidad. Y dice, una vida inoperosa no es una vida sin obra, sino una vida que suspende toda asignación de función, de identidad y de destino. La verdad es que no sé cómo interpretar eso, porque Jorge nos mostró un ejemplo de vida inoperosa, a mi modo de ver, que era la vida de José Bergamín. En realidad, creo que habría que fijarse, por encontrarle un aspecto que justifica esa observación, habría que fijarse en que la clave para entender ese giro estaría en el término de uso. Probablemente el uso, en este caso, que se utiliza en el uso de los cuerpos. Porque lo que ese término podría pretender designar es un modo distinto de habitar el cuerpo y el mundo, que Agamben concreta como un modo sin apropiación y por tanto sin función. O sea que usar un cuerpo no sería siempre poseerlo y explotarlo, sino que podría dar lugar a una relación de disponibilidad sin dominio. Bueno, eso parece algo menos radical y sería en esta línea en la que Agamben buscaría una forma de existencia política que desmonte el aparato soberano desde dentro.
algo a mi modo de ver que es imposible en los términos en los que Agamben quiere concretar eso, porque la prueba es que no puede presentar y articular esa forma de vida como un programa de acción o como un programa de lucha, sino que la presenta como una simple práctica existencial y micropolítica. Y eso pues no es mucho, porque sí que representa ciertamente un intento, un esfuerzo por converger con propuestas más afirmativas y abiertas como la de